Hola, saludos. Mi nombre es Juan Felipe Arango, estudiante de pregrado de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy veremos una modulación de frecuencia, o en su resumen, FM, mediante programación en Python, tema perteneciente al curso Comunicaciones Análogas y Medios dictado por el ingeniero Carlos Omar Ramos, pero no sin antes ver un breve resumen de teoría. ¿Qué es una señal? Como lo dice la diapositiva, una señal es una representación matemática de la evolución de una magnitud física respecto de algún o algunos parámetros, generalmente tiempo o espacio. Este sistema de comunicaciones está básicamente diseñado para enviar información a distancia gracias con la ayuda de factores como lo son el emisor, el medio de transmisión y el receptor. A continuación, vemos un breve ejemplo de una señal análoga respecto al tiempo, con una variación en su amplitud. Señal pura. ¿Qué es una señal pura? Es la representación por una función matemática continua, en la que es variable su amplitud y periodo en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal pura de este tipo son eléctricas, como la intensidad, la tensión y la potencia. En el tema de señales, las funciones trigonométricas mayormente usadas es seno y coseno. FM, modulación de frecuencia. Es en el proceso en el cual la señal moduladora afecta la frecuencia de la señal portadora, gracias a un índice de modulación representado por la letra beta del abecedario griego y un kf, que es la sensibilidad de frecuencia, que indica cuántos hertz cambia la frecuencia de la portadora por cada voltio de la moduladora. A continuación, podemos ver un ejemplo de una señal modulada FM respecto al tiempo, y está dada por la siguiente función. Bibliografía. Pues seguimos con exponer el código en Python. Empezamos con abreviar ciertos comandos que luego vamos a utilizar en el código, como lo es el matplotlib, que es una biblioteca para la generación de gráficos a partir de datos contenidos en listas o arrays, y su extensión matemática NumPy. Y también la biblioteca scipy.special, que luego la utilizaremos en las funciones de Bessel. Exportamos de la librería mat el número pi y el logaritmo base 10. Continuamos con pedirle al usuario los datos mínimos para realizar una simulación de modulación en FM, como lo es la amplitud y frecuencia de una señal moduladora, la amplitud y frecuencia de una señal portadora, el valor de sensibilidad de frecuencia que llamaremos KF, y también le requeriremos al usuario el número de periodos a ver en la gráfica a realizar. Seguimos con definir constantes, como lo es Z, que es la impedancia característica portadora. Luego seguimos con Fs, que es nuestra frecuencia de muestreo, súper importante al momento de graficar, ya que determinará cuántos datos va a tomar. En mi caso será 50.000. Inicializamos variables en cero y vectores vacíos que luego vamos a llenar de datos claramente. Seguimos con hallar variables importantes en el tema de FM, como lo es la desviación de frecuencia, que es igual a la sensibilidad de frecuencia por la amplitud de la señal moduladora.
Luego seguimos con hallar el índice de modulación o también llamado beta, que es igual a la desviación de frecuencia sobre la frecuencia de la moduladora. Seguimos con hallar el ancho de banda, que es igual a 1 más beta o índice de modulación por la frecuencia de la moduladora por 2. Luego hallamos la potencia total de FM, que es igual a la amplitud de la señal portadora al cuadrado sobre 2 veces la impedancia. Luego, acá definimos el vector en el cual vamos a trabajar. En este caso va a ser de 0 a 10 subiendo a trozos de 1, lo que quiere decir 0, 1, 2 hasta llegar a 10. Luego seguimos con hallar las componentes de Bessel súper importantes en la modulación de FM. La vamos a hallar con un for y que vaya realizando las operaciones de, de 0 hasta 10, que es el tope de mi vector que estoy trabajando, pero también le agregamos un round de 2 decimales. ¿Por qué de 2 decimales? Porque en FM está permitido hasta el 1%, que quiere decir el 0.01. Como ya antes mostrado, Bessel era un vector vacío, el cual vamos a llenar con los datos obtenidos en X, gracias con el comando .append. Luego, creamos el vector de las componentes positivas de Bessel, que va de 1 a 10. De esta manera, creamos un vector que llame el vector ya creado Bessel, pero solamente la posición 1 hasta 10. Luego seguimos con n negativos, que como todos sabemos es el mismo vector positivo, pero con las posiciones diferentes, por lo que le aplicamos el comando np.flip. ¿Para qué sirve esto? Como ya antes dicho, cambiamos las posiciones de principio a fin. Luego definimos el centro del vector de nuestros componentes, que va a ser n0, llamando la posición 0 del vector Bessel. Como ya antes dicho, con el comando .append, que lo que hace es llenar el vector. Luego unimos todos los vectores antes encontrados para crear el primer vector Jn, que son las componentes ya obtenidas. Esto lo realizamos con el comando np.concatenate, que une vectores sin problema. Lo llamamos de esta manera, que es el orden correcto: primero los negativos, luego el del centro, que va a ser la posición 0 del vector Bessel, y luego n positivos. Imprimimos Bessel, imprimimos Jn. Luego seguimos con hallar las componentes de frecuencia, definimos vectores vacíos, y como ya todos sabemos, en el centro del vector de las componentes de frecuencia debe ir la frecuencia de la señal portadora, que es lo que hacemos acá. F0 va a ser nuestro centro del vector y lo llenamos con el .append con la frecuencia de la portadora. Luego acá vamos a hallar primero el vector de las componentes negativas con un for del mismo caso anterior, de 0 hasta el tope de mi vector, que en este caso va a ser 10, con un if y un else. ¿Cómo funciona este if? Que si es diferente a la posición 0, cumple este vector, esta función, pero si no, cumple esto. Por lo que primero entra la frecuencia de la portadora
y le resta la frecuencia de la moduladora. Y así sucesivamente. Luego le va restando la frecuencia de la moduladora hasta llegar al tope del vector. Y así llegamos a las componentes de la frecuencia negativa. Llenamos el vector con los datos obtenidos y también le agregamos el np.flip a este vector, ya que posteriormente lo utilizaremos. Luego hallamos las componentes de frecuencia positivas de la misma manera, pero no restándole la frecuencia de la señal moduladora, sino sumándola de la misma manera. Seguimos con llenar el vector f positiva ya antes declarado vacío con los datos obtenidos. Agregamos np.flip de la misma forma para cambiar posiciones y ahora seguiremos ya con unir vectores. Fn será nuestro vector de las componentes de frecuencia que irá en este orden. Los negativos invertidos, F0 que ya sabemos que es el centro, y las positivas. Fw, ya les mostraré a qué vector corresponde. Imprimimos Fn, luego seguimos con hallar el vector de las componentes al cuadrado, que es Jn elevado a la 2. Definimos vector vacío, variables en cero, y operamos el vector sin ningún problema, llamándole de esta manera. Llenamos vector vacío con los datos obtenidos y imprimimos. Luego seguimos con hallar las componentes de las amplitudes armónicas que corresponden a BC por Jn. Con el mismo proceso anterior definimos vector vacío, inicializamos variables en cero y ya en esta línea operamos el vector sin ningún problema, pero con el comando apps. ¿Por qué le ponemos el comando apps? Porque si no le ponemos el comando apps, llamará los valores negativos de Jn que no son necesarios, solo los positivos, y por eso este comando. Llenamos el vector vacío con los datos obtenidos y imprimimos. Luego llamamos al vector fc más n por fm con el vector ya antes encontrado fn, ya que estos son los mismos, y el vector fc menos n por fm con fw ya antes mencionado, pero con un orden diferente. Primero los positivos invertidos, luego f0 y luego f negativos, normal. Luego seguimos con hallar la potencia en watts. De la misma manera definimos vector vacío, inicializamos variable en cero, utilizamos el comando apps porque solo necesitamos los valores positivos del vector Jn y operamos. Llenamos vector vacío con datos obtenidos y imprimimos la potencia. Luego seguiremos con hallar la potencia en dBm, realizando el mismo proceso. Vector vacío, inicializamos variables en cero y llamamos el vector PNW en este caso. Llenamos vector vacío con datos obtenidos y imprimimos. Luego hallamos el vector de los dBms sumándole 10. ¿Por qué hacemos esto?
porque al momento de graficar no es permitido hallar dBm negativos, por lo que mínimo deberían estar en cero. Y 10 es una suma razonable para dejar cualquier potencia en dBm que esté negativa al menos en cero. Realizamos el mismo proceso, vectores vacíos, variables en cero y simplemente llamamos el vector y le sumamos 10. Llenamos el vector vacío con los datos obtenidos, imprimimos. Luego seguimos con hallar la fórmula general de Fm, la cual corresponde a esto. Seguimos con el tema de las gráficas y vamos a definir cómo se va a comportar t, que corresponde al tiempo en esta función. Va a ir de 0 hasta n sobre Fm, subiendo a trozos de 1 sobre Fs, que en mi caso es 50.000. Luego seguiremos con, ya opera la función y definimos el tema de los subplot, que en este caso va a ser 1, 1, y que este primer 1 significa el número de filas, segundo 1, número de columnas, y tercero, el orden. Luego seguimos ya con graficar, llamamos los vectores a graficar, color de la gráfica y el ancho de la línea a trazar. Título de la gráfica, nombre vector eje X y nombre eje Y. Luego seguimos con la gráfica de barras, que va a ser alusión a la potencia en dBm. De esta manera, subplot de una fila a una columna y el tamaño de esta, pero no sin antes arreglar cómo vamos a llamar el vector de PDBM total. Lo que quiere decir esto es que lo llamaremos hasta completar el tope de este vector, sumando de 1 en su posición. O sea, primero llamar a la posición 0, luego la posición 1, hasta así llegar al tope. Luego llamamos vectores a graficar, x, y, anchura de las barras, color de esta y posición. Llamamos vector x, llamamos eje x, eje y nombre de la gráfica. No, seguiremos comprobar el programa ya antes mostrado con los siguientes datos que yo escogí. Una amplitud de moduladora de 2, una frecuencia de 200 Hz, una amplitud portadora de 5, una frecuencia portadora de 2000, un valor de sensibilidad de frecuencia de 400 y quiero visualizar 3 periodos. Ahora podremos acá ver todos los vectores ya encontrados, como lo es desde jn, fn, jn al cuadrado, bc por jn, fc más n por fn, fc menos n por fm, las potencias en watts, la potencia en dBm y la potencia total en dBm. Y la fórmula general. Luego veremos acá los gráficos, la modulación de frecuencia respecto al tiempo y el espectro de potencia en dBm.
Bueno, espero haya sido de su agrado y ayuda.